Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente aquí trabajando con ustedes un pequeño video. Su servidor, profesor Tomás Morales Irineo, Bachillerato General Oficial, Benito Macías Zárate, en la Junta Auxiliar de Concepción, Ex Hacienda de Concepción Capulac, Junta Auxiliar de el municipio de Amozoc. Bien, este video va dirigido a los jóvenes de segundo año, tercer semestre. Vamos a abordar aspectos muy interesantes del siglo XX. Acuérdense ustedes que el siglo XX abarca del año 1901 al año 2000. Entonces, para que puedan ustedes contextualizar un poquito acerca de las actividades que hemos estado realizando durante estas semanas, hemos estado hablando del proceso postrevolucionario. Hablamos del antecedente de la Revolución Mexicana, que en este caso es el porfiriato, es decir, los gobiernos del general Porfirio Díaz, que abarcaron desde 1876 hasta 1911, donde el país, en nuestra nación mexicana, sufrió diversas modificaciones en cuanto a la modo de producción, en cuanto a la situación política, en lo que tiene que ver con la modernidad, con el famoso afrancesamiento de la cultura, donde se toman modelos de la cultura europea para darlos a conocer en la República Mexicana, ¿no? Si se habla mucho del porfiriato, estamos hablando de esta gran cambio, la tecnología, por ejemplo. Dos son las muestras del cambio radical en nuestro país. Uno, la llegada del ferrocarril, ¿no? Que es algo muy significativo. Y dos, la industria eléctrica. Podemos hablar, criticar, decir que el porfiriato fue una etapa llena de atrasos. Bueno, tenemos que englobarlo en las clases populares, ya que, bueno, la clase que ostentaba el poder, bueno, fue una de las más beneficiadas. Entonces, retomamos la temática, acuérdense, porfiriato, recuerden que hablamos del inicio de la Revolución Mexicana, encabezado por Francisco Indalecio Madero, pero también recuerden que para el caso de nuestro estado de Puebla hablamos de el 18 de noviembre con los hermanos Cerdán. Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán, Máximo Cerdán, quienes dan inicio a este movimiento revolucionario. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Bueno, porque hay dos aspectos bien importantes. Muchas veces hablamos de los héroes o de los personajes históricos, pero no logramos entender su contexto. A mí me gustaría que, para que pudiéramos ser más específicos en cuanto al papel que tienen estas personalidades de nuestra historia, hoy me gustaría pasarles algo muy sencillo. En primer lugar, me gustaría que escucháramos un video de Porfirio Díaz donde él está contestando una carta a Tomás Alva Edison, este inventor tan famoso a nivel mundial, donde él le está agradeciendo este avance tecnológico que él ha logrado a nivel mundial. ¿Por qué nos vamos a lo más sencillo que podría ser escuchar la voz de Porfirio Díaz? Bueno, tal vez el tono de voz, la forma de expresarnos de este personaje histórico nos puede ayudar a entender un poco su formación militar y a entender un poco la forma en que él gobierna nuestra nación. Más de 6 periodos presidenciales. Es muy interesante. Pero hoy me gustaría que ustedes escucharan la voz de Porfirio Díaz. Esta era la voz de Porfirio Díaz. Aquí está el video. Que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer
el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. ¿Qué tal, ¿Qué tal el video? Es muy interesante. Obviamente hay que entender que estamos hablando de un video que se graba a principios de siglo y por lo tanto este ruido o estas pequeñas interferencias que se escuchan ahí, pues son a propósito de que el video ha sido grabado a principios de siglo. Lo que a mí me llama la atención es de esa voz, ¿no? Esa tranquilidad, esa soltura, esa madurez de Porfirio Díaz al dirigir un mensaje a Tomás Alva Edison. Me gustaría que dejáramos de encasillar a los personajes históricos como que el malo de la película, el que no hizo nada, el que y fomentó la explotación de los indígenas en las haciendas, el que solamente le dio el poder a una grupo de personas poderosas en nuestro país. Yo diría más bien que hay que entender la forma de pensar del personaje. Ciertamente Porfirio está embelesado de la cultura europea. El famoso afrancesamiento de la cultura tiene que ver con estos avances tecnológicos que promueve Porfirio Díaz en nuestro país, ¿no? Ahora vamos a escuchar a otro de los personajes históricos de este periodo. Ahora vamos a escuchar a Francisco I. Madero. Pero primero necesitamos observar una pequeña semblanza bibliográfica. Permítanme ustedes por aquí. Una disculpa si encuentran ustedes alguna interferencia en el video. Por la casa de ustedes ha estado cayendo una tormenta pues algo fuerte. Entonces eso causa que nuestro internet pues no pueda funcionar al 100%. Entonces miren, ahora vamos a hablar de Francisco I. Madero, el iniciador de la Revolución Mexicana. Este personaje histórico tan importante para nuestro país. Ahí va. Francisco I. Madero, como uno de los caudillos más importantes de la revolución, encabezó la lucha revolucionaria por el Frente Democrático en pro de alcanzar la justicia que tanto era necesaria. Su interés en los cambios para el país señaló la necesidad de mejorar en las formas de cultivo, procurar el bienestar de los trabajadores y brindar apoyo a los jóvenes para que estudiaran. Con respecto a la política, hizo hincapié en hacer un cambio social, idea que lo llevó a formar el Partido Antirreeleccionista, a través del cual se postuló para la presidencia de la República en 1910, en la que salió reelecto Porfirio Díaz. A partir de ese momento, nació el movimiento revolucionario encabezado por Madero, cuando exhortó al pueblo mexicano a tomar las armas. Así, el 6 de noviembre de 1911, después de convocar a elecciones y ganarlas, en la toma de protesta se dirigió al pueblo mexicano con estas palabras: Ciudadanos, si me siento orgulloso de ocupar la primera magistratura, es porque el voto popular me ha hecho llegar a ella. Para llevar a cabo mis difíciles labores, necesito que cada ciudadano sea un guardián de los derechos de los demás y que me ayuden todos para el engrandecimiento de la patria, por cuya prosperidad debemos luchar siempre unidos.
Bien, pues aquí la pequeña semblanza bibliográfica de Francisco I. Madero, pero también me gustaría que escucháramos algo, un dato interesante. Vamos a escuchar su voz, Todas estas grabaciones se encuentran en el Archivo General de la Nación, en el AGN, que se encuentra localizado en la Ciudad de México. Ahí se encuentran estas grabaciones, se han preservado. Me gustaría que escucháramos un poquito. Francisco Madero, la noche del 18 de julio de 1911, en el Palacio Municipal, en la ciudad de Puebla. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. El Ejército Federal no ha sido vencido, fue vencido el dictador, era contra quien se luchaba. El ejército cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano, tan sufrido y anegado, cuya sangre se ha conquistado nuestra independencia, nuestra reforma y nuestra libertad. La oficialidad en su mayor parte salida de Chapultepec, de esa institución que es el orgullo de los mexicanos, y cuyos alumnos salen con un alto sentimiento de honor militar y amor a su patria. El hecho de que la pasada campaña haya estado del lado del gobierno es una garantía de la solidez del gobierno de México, porque un gobierno que cuenta con un ejército que es tan leal, a pesar de que reconoce su hierro, a pesar de que reconoce que es déspota, con un ejército que va a la lucha únicamente por el sentimiento del deber, un gobierno así está seguro de su estabilidad. Podemos estar seguros de que la paz es un hecho, de que el orden no será alterado, puesto que ese mismo ejército, en lo sucesivo, no solo luchará ya por el cumplimiento de un deber, no solo irá a la lucha llevando el dolor militar, sino sabrá perfectamente que al cumplir con su deber sirve a los altos sentimientos de la paz. Pero fue ese temor en la intención que ha quedado después de la lucha. Una parte del ejército. Pues por aquí estamos escuchando la voz de Francisco I. Madero, una voz conciliadora, una voz que agradece el sacrificio de los ejércitos que participan en esa primera etapa. Recuerden que la Revolución Mexicana se divide en varias etapas. Ahorita hablamos de dos periodos históricos importantes. El primero, el Porfiriato, de 1876 hasta 1911, cuando se da la renuncia del general Porfirio Díaz y él se exilia, así se va a Francia. Y por otro lado hablamos de la etapa que sucede al Porfiriato, es decir, la famosísima etapa maderista, que solamente abarca de 1910 a 1913, que es el periodo que permite a Madero sentar las bases de pues, su incipiente periodo presidencial, que desgraciadamente termina con su asesinato y con el de su vicepresidente José María Pino Suárez en la famosa decena trágica. Bueno, aquí me gustaría que ustedes recapitularan un poquito y se dieran cuenta de la importancia que tienen estos personajes históricos y de los acontecimientos que con ellos se dan, ¿no? Porfirio Díaz, una dictadura, bueno, está discusión si es dictadura o no, ya que bueno, cada cierto periodo se realizaban de acuerdo a la constitución vigente, que era la constitución de 1857, se realizaban elecciones presidenciales. Aquí lo que siempre se ha discutido es que Porfirio Díaz pues era el único candidato único y por lo tanto pues era el candidato ganador. Y en el caso de Madero se habla un poco de su falta de oficio político, desconocimiento de cómo se entretejían los hilos del poder en México. Sin embargo, sí son etapas bien importantes de la historia de nuestro país, son personajes que debemos de reconocer. Tomen en cuenta que no estamos hablando ni de buenos ni de malos, sino estamos hablando de personajes de carne y hueso, de personajes que tienen sus defectos, que tienen sus virtudes, datos curiosos sobre
Porfirio Díaz, bueno, desde joven, militar, acuérdense que participó en la batalla del 5 de mayo de 1862, correteando a los franceses y haciéndolos huir hacia el lado de Amozoc y hacia el lado de Atlisco. Pero bueno, no se pudo concretar el hecho de que él diera el golpe final en contra del ejército francés. Se habla mucho de que era muy introvertido, muy callado, de que no tenía modales, pero bueno, con el paso de los años se consolida como uno de los grandes personajes de nuestra historia, que a pesar de sus equivocaciones, bueno, pues es considerado un precursor de la modernidad de nuestro país. Estará a discusión si fue bueno o mal mandatario, bueno, eso siempre. Y por el caso o el lado de Francisco I. Madero, tenemos esto importante que es su libro de la sucesión presidencial de 1910, un libro que precede el periodo, o más bien dicho, a las elecciones de este año, del año citado anteriormente, 1910, y se habla mucho en sus biografías de que pues, era una persona poco preparada en cuanto a los oficios políticos, y que en sueños muchos de los escritos que estaban ahí en este libro habían sido dictados por los espíritus, y que creía mucho en apariciones y en adivinaciones. Pues ahí está la muestra de que los personajes históricos son personajes de carne y hueso, y que nosotros debemos de verlos como eso, como personajes de carne y hueso, con defectos, con virtudes, con aciertos, con equivocaciones, pero lo más importante es que tomemos en cuenta que son personajes que es necesario retomar y revalorar en la historia de nuestro país. Ojalá les haya gustado esta pequeña cápsula. Espero no haberlos aburrido. Pues nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.